Así arrancamos con las noticias. Más de 10.000 enfermos por dengue se registran en el país en lo que va del 2024, colocando a Honduras como el tercer país de Centroamérica con mayores casos de esa enfermedad. Keila Mejía a esta hora conversa con el portavoz de la Secretaría de Salud. Adelante, Keila, con usted toda la información. Buenas noches. Tal como lo han mencionado, compañeros, me encuentro con el portavoz de la Secretaría de Salud, Miguel Osorio, para consultarle cuántos casos sospechosos de dengue se registran en lo que va del año en el país. Muy buenas, gracias. Bueno, primero decir que en el contexto de América Central o Centroamérica, Honduras se encuentra en la tercera posición en cuanto a la incidencia o el aparecimiento de casos sospechosos de dengue. En primer lugar Nicaragua, luego le sigue Guatemala y en la tercera posición Honduras, luego Costa Rica. Pero es importante decir que a nivel de las Américas hay una alta incidencia en cuanto a los brotes y aparecimiento de casos de dengue. Ahora, para la semana epidemiológica número 15, que ha sido la última semana, se contabilizan más de 1.400 casos sospechosos de dengue en una tan sola semana. Si usted me pregunta si ha habido un aumento, sí ha habido un aumento bastante significativo, por ejemplo, de un mes hacia acá. Las cifras se han elevado y sigue siendo la región metropolitana del Distrito Central, luego le sigue la región metropolitana de San Pedro Sula, las que presentan una mayor incidencia de personas que cursan el virus en cualquiera de sus serotipos. Y aquí es importante decir que mientras la Secretaría de Salud hace su parte con las fumigaciones, con la colocación de BTI, las supervisiones casa a casa y además la destrucción de criaderos, es importante que la población también haga su parte. Es así que a través de BTV yo le hago una exhortación muy respetuosa a adultos y a niños para que, por ejemplo, hagan labores muy sencillas, como el tapar barriles, toneles donde se guarda agua y lavar una vez por semana con ACE y con un pasta o un cepillo la pila. Y esto será esencial para eliminar las larvas que la zancuda adulta deposita en estos recipientes. El índice de fallecimientos es sumamente bajo. La recuperación de la población es grande y es importante aquí que ante el aparecimiento de los primeros cuadros febriles asistir al establecimiento de salud más cercano y no automedicarse. ¿Cuántas personas han fallecido por dengue? Hasta ahora el último dato que al menos comunidad tenemos es de al menos 10 fallecimientos. De acuerdo, muchas gracias. A la orden. Estas son las declaraciones por parte del portavoz de la Secretaría de Salud, donde él aboga que hay más de 10.000 casos a nivel nacional. Con esta información yo regreso con ustedes al estudio principal de BTV. Gracias, Keila, por este informe y por supuesto preocupante. Hay que tener todos los cuidados para poder evadir al dengue, porque no solamente está afectando a los niños, también hemos visto adultos. Incluso la semana anterior falleció uno que pues se sospecha pudo haber fallecido por esta enfermedad. Pero ahora preste usted también atención a este tema. Es sobre el COVID-19, porque mediante un giro impactante ya AstraZeneca ha confesado ante la justicia británica que su vacuna contra el COVID-19 podría desencadenar el temido síndrome de trombosis con trombocitopedia, según documentos de una demanda colectiva. Mientras los demandantes claman por justicia y una compensación millonaria, la compañía se defiende alegando que, pese al reconocimiento, la balanza de la vacunación sigue inclinándose hacia un bien mayor. Según documentos judiciales, se estima que las demandas presentadas por los familiares de los afectados podrían ser significativas, con algunos casos valorados hasta en $25 millones cada uno. Y así cambiamos completamente de información, porque la Federación Sindical de Trabajadores informó que solo en San Pedro Sula, escuche bien usted, 2 millones de habitantes presentan problemas para conseguir un empleo, lo cual saldrán a las calles el próximo 1 de mayo para poder exigir oportunidades laborales en el Día del Trabajador. Mire, solo aquí en San Pedro Sula andan por los 2 millones de personas. A nivel general estamos hablando de 3 millones. Entre ellos hay un grupo que con su empleo, pero eso significa que no ganan lo suficiente para llevar comida a su casa. Están buscando la sobrevivencia, pero no dejan de buscar su trabajo, por otro lado, un empleo formal, porque eso es lo que se persigue, que haya empleo formal con salarios dignos y justos
que solo es la única forma de atacar la pobreza, de mejorar las condiciones de vida de los hondureños. No hay otra forma de generar riqueza. Y esto es lo que se le exige a doña Xiomara, que se busque, trate de resolver las condiciones para que vengan nuevos inversionistas a generar empleo. Y nos mantenemos en este ámbito de noticias porque preparados para este 1 de mayo se encuentran las centrales obreras con las peticiones que realizarán al gobierno, donde destacan la nivelación de salarios a los empleados públicos y por supuesto la aprobación de la ley de justicia tributaria. Pero ¿qué otros temas estarán en esta agenda el próximo o este miércoles ya? José Luis Castellanos, usted con todos los detalles. Buenas noches. Así es, licenciada Janet Flores, muy buenas noches y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tal y como usted lo mencionaba, ya más que preparados para este 1 de mayo por parte de las centrales obreras, el pronunciamiento que tendrán. En este momento me encuentro en compañía Josué Orellana, presidente de la ANEA. Ya ustedes las peticiones más que listas para este 1 de mayo, Josué. Sí, muchas gracias por el espacio. Estamos más que listos para este 1 de mayo para que podamos nosotros realizar una mega marcha en los 18 departamentos del país. La gente está completamente motivada, está lista para poder salir a las calles, como siempre lo hemos hecho todos los 1 de mayo y como siempre lo hemos hecho en los últimos años, un planteamiento unificado de las 3 centrales obreras. No habrá discurso distinto a ese que ya hemos trabajado las 3 centrales, y en ese sentido entonces la persona que procederá a dar lectura al comunicado será en un solo sentir en los 18 departamentos del país. El planteamiento tiene 15 puntos que nosotros estamos peticionando al gobierno de la República. Dentro de ellos, uno encaminado al Poder Ejecutivo, otro al Poder Legislativo. Al Poder Legislativo le estamos pidiendo que apruebe el Código Procesal Laboral, que es el procedimental que necesitamos nosotros, donde se tutele de verdad los derechos laborales en relación al Código del Trabajo que ya tenemos. También que se apruebe la Ley de Justicia Tributaria, que se apruebe la Ley Transitoria, que ahí la están durmiendo y no le han dado respuesta a los trabajadores ni al pueblo con la ley transitoria del LIS y del pasivo laboral del RAP. También estamos pidiendo que muchos trabajadores que están bajo la modalidad de contrato pasen a la modalidad de permanente como asidero legal el Código del Trabajo. Es un compendio de 15 puntos que estamos pidiendo nosotros al gobierno de la República y esperamos que nos dé una respuesta positiva en el transcurso de los días posteriores a esta marcha el 1 de mayo. Serán de los 18 departamentos, pero me mencionó que en ciudades en específico será que se concentrarán todas estas personas. Tendremos nosotros mega concentraciones, por ejemplo, en el occidente del país, en Choluteca, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en La Ceiba. Serán los puntos donde tendremos la mayor cantidad de trabajadores y eso es muy importante porque hoy más que nunca la clase trabajadora está motivada para salir a las calles y manifestar lo que le aqueja y cuáles son las respuestas que espera del gobierno. A partir de las 6:30 de la mañana nos concentraremos en los distintos puntos del país. Muchísimas gracias, José Orellana, presidente de la ANEA. Tal y como lo han escuchado, por parte de las centrales obreras, más que listos para la marcha de este 1 de mayo. Parte de lo que le puedo informar, licenciada. Retorno con usted. Muchas gracias, José Luis Castellanos. Y es que justamente desde 1954 es que se mantienen vigentes todas estas consignas laborales por parte de las centrales obreras. Pero, ¿qué tanto han avanzado durante todo este tiempo? Realmente veamos a continuación. Hace 70 años, miles de trabajadores iniciaron una lucha por alcanzar condiciones laborales dignas, esfuerzos que se recuerdan cada 1 de mayo a través de grandes movilizaciones de la clase obrera. Aunque los años han pasado, las consignas siguen vigentes, con la diferencia de que los trabajadores ya no se tienen que esconder para organizarse. Claro que sí, ha habido ese cambio de hacer, usted, la historia del movimiento sindical nos cuenta que antes para organizarse había que hacerlos en la oscuridad, eran maltratados, eran desaparecidos, incluso en la huelga del año 54, si el río Ulúa hablara, y murió muchísima gente por el hecho de quererse organizar y reclamar un derecho. Hay un cambio porque ahora nos reunimos libremente, nos expresamos ante ustedes. No obstante, las centrales obreras sienten que los gobiernos hacen ojos ciegos y oídos sordos ante sus justos reclamos. La verdad es que no la escuchan. Y no importa que no la escuchara. El problema es que, como usted bien lo menciona, no hay quien se preocupe por resolver esta problemática.
un problema enorme de desempleo, un país que tiene tanto desempleo como Honduras, un país que va a la pobreza y pobreza extrema. Entonces es necesario pues seguir insistiendo, tal vez en algún momento nos escuchan, y sería peor si nosotros nos quedamos callados, sería peor si nosotros no vamos a la movilización y demandamos esos derechos que legítimamente nos corresponden. Otro malestar de los sindicalistas es la falta de dinamismo que existe actualmente con la Secretaría del Trabajo, pues consideran que la cabeza de este órgano carece de competencias para permanecer en el cargo. Si me lo preguntan en lo personal, la jefatura o la dirección del Ministerio de Trabajo. Eso pensamos nosotros como trabajadores de que es un cambio que debe ser radical y tácito, urgente, porque la ministra de Trabajo, como le repito, desconoce y lamentablemente desconoce la verdad y la realidad laboral de los trabajadores hondureños. Desde Casa Presidencial y la coordinación del Partido Libertad y Refundación han hecho un llamado a sus simpatizantes para acompañar la marcha del Día del Trabajador. Sin embargo, las centrales obreras piden que no se politice su lucha, aunque aseguran que no impedirán la movilización a ningún trabajador hondureño. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y por otro lado, mañana ya vence la declaración y pago del impuesto sobre la renta, la posibilidad para que todos lo puedan hacer. Incluso las autoridades del SAR ya han asegurado que no habrá prórroga, por lo que los obligados tributarios tienen pocas horas para poder pagar ese tributo y no ser objeto de multas y recargos. Los obligados a presentar y declarar el impuesto sobre la renta son las empresas mercantiles, las cooperativas, sociedades civiles, personas naturales con un salario igual o superior a los 20.000 lempiras o un salario igual o superior de 199.000 lempiras al año, así como los asalariados con un ingreso mixto. Es decir, hay asalariados que su empresa, su empleador le retiene el impuesto y lo declara ante el SAR. Pero si tienen ingresos mixtos, están obligados a presentar su declaración y hacer el respectivo pago adicional. La meta recaudatoria de impuestos sobre rentas para el mes de abril este año es de 15.327.5 millones de lempiras. Nos vamos ahora a los temas políticos porque ante las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que ha dicho que la diputada Iroshka Elvir está inhabilitada por ser la esposa del designado presidencial Salvador Nasralla, ella por supuesto ya ha reaccionado. Es Roberto Molina quien se encuentra a esta hora con ella justamente. Roberto, adelante, buenas noches. Así es, en efecto, gracias compañeros en estudio, un gusto saludarlos a esta hora de la noche en compañía de la diputada Iroshka Elvir, sobre lo que ha comentado hoy el diputado Luis Redondo, que usted quedaría inhabilitada por ser esposa del designado presidencial Salvador Nasralla para el próximo proceso electoral. Su opinión acerca de esto, un gusto saludarle. Buenas noches a todos, un placer saludarles a todos los amigos de BTV. Con respecto a las declaraciones del señor Redondo, yo no sabía que él era presidente del Consejo Nacional Electoral, porque él no es la entidad que está facultada para determinar qué actores están habilitados para participar o no en elecciones primarias o en elecciones generales. Él, una vez más, está cometiendo un abuso de autoridad, porque en primer lugar lo que nos corresponde como diputados del Congreso Nacional, los 128 diputados, incluyéndolo a usted, señor Redondo, es que nosotros podamos ver la renuncia del designado presidencial y votar la renuncia, ya sea a favor o en contra, aceptarla o no aceptarla. Pero en definitiva, lo que usted ha hecho al pronunciarse y hacer un argumento de más de 15 páginas y casi media hora en el Congreso Nacional, y concluir con que usted no va a darle el procedimiento administrativo porque no quiere apoyar indirecto o directamente la reelección, es totalmente falso lo que ha dicho, es totalmente irresponsable, porque en primer lugar a nosotros como Congreso nos corresponde, según el artículo 205, numeral 12, ver las renuncias, así como también juramentar al presidente de la República. Esto es lo que nos corresponde como Congreso Nacional. Al Consejo Nacional Electoral le corresponde ver si los ciudadanos están habilitados o no para participar.
Tercer punto, la titularidad del Poder Ejecutivo la tiene por mandato constitucional, apoyada por el pueblo hondureño, la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, quien en definitiva no podrá participar nunca más en elecciones porque la Constitución establece que la reelección es ilegal. En ese sentido, usted está violentando nuestros derechos políticos, nuestros derechos establecidos en la Constitución que nos indican que podemos participar, podemos elegir y ser electos. Y yo voy a tomar las instancias necesarias. Voy a acudir incluso a la Fiscalía a denunciarlo por los abusos que usted está cometiendo, porque yo no me voy a quedar callada ante todo lo que está pasando en el Congreso Nacional. Y no es la primera vez que alzo la voz. Puntual y directa la diputada Iroska Elvir con nosotros hoy sobre la situación o lo que ha mencionado, en este caso el titular del Poder Legislativo, el diputado Luis Redondo, en torno a que no quedaría habilitada la diputada Iroska Elvir para el siguiente proceso electoral. En palabras de ellas, a esta hora retornamos a los estudios principales. Hacemos una pausa comercial, pero al volver le contamos todo lo que sucedió con el violento enfrentamiento entre los vendedores y policías municipales ese día en la capital. Continuamos con más de Impacto BTV, Celari. Nos mantenemos en el tema de la supuesta inhabilitación de Iroska Elvir, que ya lo ha mencionado el diputado del Congreso Nacional y quien también preside este mismo pleno. Pero desde la zona norte del país, Cintia López nos tiene otras reacciones con usted. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Así como ustedes lo apuntan, para hablar acerca de este tema me acompaña Harry Pantin, que fue exdiputado del Congreso Nacional. ¿Cómo ve usted, ingeniero, todo lo que está aconteciendo en estos momentos dentro del hemiciclo legislativo? Dice el presidente de este poder del Estado que Iroska Elvir queda inhabilitada por ser esposa de Salvador Nasralla. Yo creo que el presidente del Congreso tiene funciones bien delimitadas y el que tiene que tomar una decisión en ese sentido sería el Tribunal Superior Electoral, o mejor dicho, el Consejo, la parte legal del Tribunal Superior Electoral, que es el encargado de tomar una decisión de esa manera. El señor Redondo, con todo mi respeto hacia él como persona, no puede emitir juicios que no le corresponden y sí puede dar su parecer, pero no puede emitir juicios que puedan causar más conmoción dentro del Congreso Nacional. Y si le aplican esa ley a Iroska, que tendrían que denunciarla ante el tribunal, porque el tribunal fue el que le dio el cargo, entonces también se lo tendrían que aplicar a todos los del familión que están inmiscuidos en el Congreso Nacional. ¿Qué implicaciones tiene que el presidente de este poder del Estado esté dando estas declaraciones, siendo que está siendo acusado además de abuso de poder por múltiples funcionarios y políticos? Pues yo creo que lo que crea es una inestabilidad que no la necesita el país en estos momentos. Creo que él debería de buscar los puntos coincidentes y no los disidentes. Y si le estorba tanto Iroska, pues hay otros métodos que él tiene a su alcance como presidente del Congreso para entrar en pláticas con ella y poder llegar a términos. Pero cuando él toma posiciones un poco fuera de su capacidad como presidente del Congreso, llega a crear inestabilidad. ¿Ve usted que se pueda resolver estos conflictos en el Congreso Nacional? Todos políticamente se puede resolver. Muchísimas gracias al ingeniero Harry Pantin. Ha escuchado usted su opinión en torno a esto que ocurre dentro de la política hondureña. Lo que puede informar desde San Pedro Sula. Vuelvo con ustedes al set principal. Muchas gracias, Cintia. Buenas noches. Mientras tanto, el designado presidencial Salvador Nasralla aseguró que su renuncia deberá ser sometida al Pleno del Congreso Nacional para que los 128 diputados procedan a votar si se acepta o no, ya que de forma constitucional no corresponde nada por ahora.
Se ha producido una ebullición dentro del Partido Libre porque el Partido Libre se está desgastando por culpa de lo que está haciendo Redondo. Hoy nadie quiere ser libre. Entonces, al temor de Mel Zelaya de que yo participe, ahora tiene dentro de su partido gente que le está diciendo déjalo que participe, porque todos saben que es Mel. Entonces, ahorita hay una preocupación terrible en el Partido Libre. Y el Partido Libre lo puede resolver simplemente, como ya leyeron la renuncia, mañana martes, que es el único día que van a trabajar esta semana, que se someta a votar. Lo que pasa es que Luis Redondo sigue órdenes de Mel Zelaya. Él firmó un pacto que se llama Bicentenario, donde él se comprometió a hacer lo que le pida Mel Zelaya. Entonces, él con su pacto bicentenario para que entre el comunismo aquí en Honduras, que yo no lo vi, ese pacto, él está dispuesto a lo que le diga. Digamos, si le dicen ponete en 4 patas, se pone en 4 patas. Si le dice besame aquí, le besa ahí. Entonces, ese es el gran problema que tiene Luis Redondo en este momento. Cambiamos de tema porque tal como se lo anunciábamos en nuestro avance de forma exclusiva, le vamos a mostrar las imágenes de cómo los locatarios del sector de La Laguna en la carretera que conduce hacia Olancho se levantaron con la sorpresa que serían desalojados de sus puestos por parte de la alcaldía municipal. Una situación que los orilló a poder realizar una protesta pacífica. Sin embargo, la misma se tornó totalmente diferente y finalizó con empujones, pedradas y también gas pimienta. Entre empujones, golpes y hasta patadas, así finalizó lo que era una toma pacífica por locatarios en el sector de La Laguna, ya que sin tener definido qué iba a pasar con estos locales, la policía municipal irrumpió en los mismos. Iba con llave, y ellos estaban necios desde la mañana, que les abriera y que les abriera. Es que yo no tengo cosas robadas a nadie, porque les voy a abrir, le digo yo, si no tengo cosas de nadie. Lo que hay es reciclaje. Sustento una familia, son gente de la tercera edad, usted que decidimos trabajar. Imagínese algo injusto, usted es una persona de la tercera edad que vende ahí, es algo injusto. La molestia comenzó por falsas promesas que se les dio por parte de la alcaldía municipal, que se les había prometido unos locales modernos y sin embargo, ahora les mencionan que serán desalojados sin una reubicación. Aquí mantenemos a nuestra familia y no es justo. ¿Cuánto tiempo tienen de estar acá? 45 años tenemos de estar en estos locales acá y no es justo que solo vengan a decirnos nos llevamos sus cosas y punto. No, nos prometieron antes de Semana Santa que nos iban a tener locales listos. Indignados mencionaron que no cederán en la lucha por poder continuar trabajando en este sector y hasta que se les brinde una respuesta positiva, suspenderán la toma. Que responderlos el alcalde que se haga presente y esas mamacitas que pone el alcalde también que hagan presente. Las mamacitas que se vengan también. 2 mujeres que andan ahí de juzgados de la policía son las que tienen todo este caos, a dos mujeres. Una ollita de tercera edad la golpearon. Tras lo sucedido, las autoridades municipales no quisieron pronunciarse, ya que únicamente generaron el caos en este sector y procedieron a retirarse sin querer dar declaraciones. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Cambiamos de información porque ya el titular del Servicio de Administración de Rentas ha asegurado que si no se resuelve justamente la Ley de Justicia Tributaria y tampoco se resuelve la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Honduras podría salir mal evaluada con el Fondo Monetario Internacional. Por la no aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, este año las finanzas del Estado dejarán de percibir 56.000 millones de lempiras por el otorgamiento de exoneraciones fiscales. Y de no aprobarse este nuevo estamento jurídico, le podría crear una mala reputación a Honduras con los organismos multilaterales de crédito, aseguran los representantes del gobierno. Si al final del plan económico
Si al final del programa con el fondo Honduras no ha aprobado la ley de justicia tributaria, no logró el saneamiento de las finanzas del ENE, Honduras va a ser mal evaluada, el fondo nos va a evaluar mal y eso evidentemente va a impactar en nuestra reputación en los mercados internacionales. Los economistas aseguran que muchos empresarios han abusado de las exoneraciones fiscales, las cuales en los últimos 15 años le han generado un perjuicio económico al país de más de 500.000 millones de lempiras. Lo que le queda al Servicio de Administración de Rentas es, de no aprobarse, es crear una estructura técnica y de seguimiento para que todas aquellas empresas que estén adscritas a los regímenes fiscales, entonces exoneraciones municipales, impuestos de rentas, ventas, cumplan por lo menos con ese objetivo de generación de empleo, de generar beneficios indirectos. La dirigencia obrera está de acuerdo que se revisen todas las exoneraciones fiscales que se le dan a las grandes empresas y que no están generando los empleos necesarios con los beneficios que reciben. Estamos totalmente de acuerdo que se revisen estas empresas, pero no con el objetivo para que se sigan lucrando, o sino con el objetivo de tener una claridad, porque ellos en real, legítimamente no crean empleo y lo que piden es exoneración para beneficio de sus propias empresas, pero empleo para los trabajadores no hay. El director del Servicio de Administración de Rentas asegura que de cada 3 lempiras que se recaudan en impuestos, 1 se le da en exoneraciones fiscales a un pequeño grupo de empresas que se han beneficiado con el no pago de impuestos por décadas. Al volver de la pausa le contamos cómo el CONADE alerta sobre los rostros con que se presentan quienes se dedican a la trata de personas. Seguimos con más noticias y con el objetivo de ponerle fin a los apagones de energía, las autoridades administradoras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica realizarán una inversión de al menos 1.200 millones de lempiras para poder repotenciar los circuitos. Que para este año hay una inversión de 1.200 millones de lempiras para repotenciar circuitos y para construir nuevos circuitos. Y para hacer un comparativo, la Energía Honduras invertía entre 3 y 5 millones de dólares en los últimos años del contrato para el mantenimiento de la red. Los 1.200 millones equivalen un poco más de 50 millones de dólares, que es lo que nosotros vamos a invertir en la red. O sea, el equivalente a 10 veces de la inversión de un año de Energía Honduras lo va a hacer la ENE en este 2024, más los proyectos que están para el 2025. Y por otro lado, a pasos agigantados se acerca la temporada de lluvias en la zona norte del país, sector que por supuesto exige la rápida reconstrucción de los bordos debido al riesgo de inundaciones muy comunes en estas comunidades. El Valle de Sula enciende las alarmas de preocupación ante el inevitable ingreso de la temporada ciclónica, debido a que la reparación de bordos permanece engavetada, inversión que supera los 2.000 millones de lempiras, aseguran expertos. Parece que no les importara resolver esta problemática, parece que más bien están esperando que la desgracia suceda para poder hacer proselitismo político con la desgracia y con la necesidad del pueblo hondureño. Ya no estamos dispuestos a seguir tolerando y a seguir aguantando más esta mediocridad de parte de las autoridades y que se puedan también iniciar con la reparación y con la construcción de las represas de Llanitos y Catuyo y El Tablón, que ha sido una promesa de campaña del gobierno que actualmente dirige el país y que también debe ser un cumplimiento de parte de las autoridades porque los fondos ya fueron nuevamente asignados. Mientras que el Colegio de Economistas en la zona norte del país asegura que la improvisación del gobierno le saldrá caro a pobladores que viven en zonas de alto riesgo. Que el gobierno no es capaz ni de reparar bordos ni de evitar las inundaciones y están embarcados en un proyecto de gran magnitud como es el ferrocarril interoceánico. No es que no lo necesitemos, pero lo que estoy manifestando es precisamente la incapacidad para resolver problemas
básicos y están pretendiendo lanzar un proyecto de grandes magnitudes. En diversos puntos del Valle de Sula se presume que los bordos están funcionando únicamente en un 30% de su capacidad y ante cualquier precipitación, cientos de comunidades podrían inundarse. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Y cambiamos de tema porque la Unidad de Política Limpia ha iniciado ya con las reuniones con los precandidatos presidenciales de las próximas elecciones internas. Esto con el fin de poder regular y auditar los fondos utilizados en las campañas políticas. Ante el inicio de las campañas políticas para las elecciones internas, la Unidad de Política Limpia se reunió con algunos precandidatos para informar de cómo deben ser auditados los fondos o dineros utilizados en campañas electorales. Fin primordial de esta unidad el poder identificar de que todos aquellos dineros utilizados en campañas electorales o en movimientos de información pues sean de dineros limpios, como usted lo indica. Gracias. Una muy buena aceptación de parte de las precandidaturas o de los precandidatos, han venido todos a los que se les ha convocado y con eso lo que nos hace ver es que existe una voluntad política muy buena. Esperamos que así sea durante este tiempo hasta la finalización de la campaña y... Para el candidato interno del Partido Nacional, Narria Fura, es de suma importancia que se revise la procedencia de cada centavo del empira que se invierte en campaña política. Asegura que él será el encargado de rendir cuentas ante la Unidad de Política Limpia. Primero que también rendí cuentas en lo personal como Nasri Asfura. Y hoy aquí hablando con todas las autoridades de política limpia para que nos digan que hoy hay una modalidad muy interesante que son movimientos en formación, que esto es mejor, hay un mayor orden, mayor control sobre las inversiones en campaña política a partir de movimientos en formación. Todo es abrir nuestras cuentas, ver quién contribuye y todo bien ordenado cuando vamos a un municipio, a un evento, a donde sea, muy bien controlado todo lo que se hace, las inversiones, de a dónde viene el dinero y de esas cuentas que se abran, de la gente que contribuya, de los aportantes, poder ahí mismo hacer los gastos directamente de esas cuentas y también lo que son eventos que se hacen en municipios, tenemos que reportar nosotros los candidatos, los aportantes, tanto como diputados actuales. Asimismo, para miembros del Partido de Gobierno Libre, se debe evitar el ingreso de fondos provenientes del crimen organizado, llamado dineros calientes. A la institucionalidad de la política limpia, ese respaldo para que apliquen correctamente la ley, que hagan los procedimientos de verificar de dónde vienen los fondos de las campañas. El movimiento nuestro, Morena, Movimiento Renovación Nuevas Alternativas del Partido Libre, tiene todos los procedimientos de cómo vamos a obtener los aportes y los apoyos de parte de militantes, de parte de ciudadanos del pueblo hondureño. Hemos dado una voz de respaldo, un acompañamiento moral, de que tomen medidas fuertes, que no permitan que las campañas se financien con dinero de narcotráfico, con dinero de crimen organizado. Otros precandidatos fueron citados por la Unidad de Política Limpia, sin embargo no se presentaron de manera personal y enviaron a algunos representantes de sus movimientos políticos. En cámara de Ángel Maradiaga, para BTV Noticias, Roberto Molina. Bien, y con esta rendición de cuentas también van a seguir el día jueves los precandidatos Jorge Zelaya, que será citado a las 1 de la mañana, también Ana García Hernández a las 11 de la mañana y por último ya José Rodolfo a las 2 de la tarde. Esos serán los siguientes que por supuesto tendrán que presentarse en Política Limpia. Y tras este llamado que también hicieron los comisionados de esta entidad a los precandidatos por el lanzamiento de las campañas prematuras, los expertos laborales exhortan a que la Unidad de Política debe adoptar nuevos mecanismos para que el dinero sea mayor fiscalizado por medio de la banca financiera. La Unidad de Política Limpia para poder rastrear los fondos en efectivo, porque recordemos que el crimen organizado no utiliza la banca y cuando lo llama a estos candidatos a presentar informes respecto a lo que es, de dónde están sacando el financiamiento, ellos lo pueden mostrar, el que pasa por la banca,
y no van a tener ningún problema en mostrarlo. El problema es cómo van a rastrear la unidad de política limpia los presupuestos en efectivo, porque se paga en efectivo, se le paga a las personas en efectivo, se paga la comida en efectivo, lo que es el combustible de los buses, todo eso se maneja en efectivo. ¿Cómo va a rastrear esos fondos la unidad de política limpia? ¿Qué procedimiento va a aplicar? Debería de hacerse investigaciones a otro nivel, como han hecho en otros países, para poder determinar estos fondos. Por ejemplo, a todas luces se ve. Y ante las acciones que se han suscitado en los últimos años en el hemiciclo legislativo sobre las atribuciones que competen a la figura del presidente Luis Redondo, expertos legales y los congresistas son del criterio que es necesario realizar reformas en la ley orgánica del Congreso Nacional. Como una acción arbitraria y sin fundamento jurídico, han catalogado expertos legales las decisiones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a lo largo de su escalada al poder por la toma de decisiones que ellos catalogan como unilaterales, sin apego a lo que atribuye la ley orgánica del Congreso Nacional. Modificaciones a la ley orgánica creo que sí deben de realizarse para poderlas apegar a la realidad hondureña actual. Ahora, en cuanto a las atribuciones que tiene el presidente del Congreso, creo yo que no debe de haber ninguna modificación. Lo que debe de haber es un curso intensivo para educar a estas personas ignorantes en la ley que llegan a un cargo de elección popular, en específico siendo diputados del Congreso, en donde, como lo dije antes, ignoran por completo cuáles son las actuaciones que pueden y las que no pueden realizar. Para Obed López, diputado del Partido Libertad y Refundación, es necesario realizar modificaciones en la ley orgánica, ya que las atribuciones generadas desde este poder del Estado colocan en menoscabo el Estado de Derecho. Que todos los diputados revisemos la ley orgánica. ¿Cuáles son las atribuciones de un presidente del Congreso Nacional? Nosotros somos demócratas y no podemos actuar como ellos actuaban. Por lo tanto, el llamado es, 1, que recapacite el presidente del Congreso Nacional y 2, que todos nos pongamos de acuerdo para cambiar o reformar esta ley orgánica que le da muchos poderes a un presidente del Congreso Nacional que no es más que un diputado más de todos los 128 diputados. Para miembros de la sociedad civil es necesario que exista un despertar de la conciencia por parte de la ciudadanía, ya que ante la tibieza y el desconocimiento, estas acciones tienden a quedar en el olvido. Comunicar, es decir, ese es un tema de que los políticos de hoy difícilmente van a cambiar su comportamiento si no hay presión de la ciudadanía, si no hay presión de los medios de comunicación, si no hay un reclamo popular para cambiar esto. Para que en un país se pueda garantizar la democracia, es necesario que todas las partes sean escuchadas y exista un consenso mutuo. En cámara de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. En otros temas, en comparación a años anteriores, la Asociación para una Sociedad Más Justa registró un avance significativo en la educación del país con el cumplimiento de clases y también la merienda escolar a nivel nacional. 19 de abril teníamos 52 días de clase, 0 días perdidos. Yo creo que eso es digno de reconocer la labor de los maestros, el incremento sustancial que tuvo el presupuesto de merienda escolar de 300 a 1.000 millones de lempiras, eso es histórico en el país. 52 días de clase sin interrupciones a nivel nacional y 52 días de entrega de la merienda escolar. De recordar que este 2024 las escuelas iniciaron sus actividades el 1 de febrero, tal como lo establece la ley. La merienda llegó una semana antes con un trabajo extraordinario de muchos colaboradores que va desde los directores de los centros, el comité que hace la entrega de la merienda en los centros educativos también es un... Y por otro lado, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Mauricio Rivera, denunció que personas desconocidas ingresaron a su oficina en el Congreso Nacional y todavía no se le da respuesta por parte de la seguridad interna. Se nos notificó que nuestra oficina aparentemente fue asaltada. Documentos regados, papeles por todos lados, los cuadros que teníamos ahí en el suelo, ubicados de una forma bien extraña. Entonces nosotros solicitamos de manera respetuosa a la seguridad del Congreso Nacional para que puedan investigar y supervisar los videos y saber qué fue lo que pasó, si alguien entró, porque no.
Continuamos con más. La presencia policial y militar en zonas identificadas como productoras de drogas sigue siendo insuficiente para poder acabar con este delito, así lo aseguran los expertos. La primera plantación fue descubierta en 2017. 5 años después, los hallazgos de sembradíos de hoja de coca y narcolaboratorios en remotas montañas son cada vez más frecuentes en Honduras, tradicional puente de las drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, ahora convertido, según los expertos, en productor de alucinógenos. Ahora se ha convertido, desde hace años, se ha convertido en un país productor, codeándose a la par de Colombia, Bolivia, Perú y el Triángulo Dorado de Tailandia, Birmania y Laos. Eso demuestra que estas estructuras criminales siempre están operando. ¿Qué quedan las políticas que se han implementado? Bueno, yo creo que las políticas se tienen que mejorar, ¿verdad? Yo creo que en primer lugar se tienen que hacer políticas públicas en materia de seguridad, como también dinamizar, porque estas estructuras criminales no se quedan estacionadas, no se quedan esperando que la autoridad los vaya a capturar. Desde hace décadas el departamento de Gracias a Dios, habitado por indígenas y misquitos y otras regiones de Honduras, han servido para descargar aeronaves y embarcaciones con cargamentos de cocaína rumbo al norte. En el presente año, las Fuerzas Armadas han fortalecido el escudo terrestre, aéreo y marítimo en el combate al narcotráfico. Esto ha permitido al día de hoy la localización y aseguramiento de 35 plantaciones con arbustos de hoja de coca, 20 plantaciones de marihuana, se han destruido 15 edificaciones artesanales para el procesamiento de droga, se ha erradicado más de 3 millones de arbustos de hoja de coca. Según un informe de las autoridades militares, dicho ilícito ha incrementado en lo que va del 2024 en comparación al pasado 2023. Ha incrementado, a mayor demanda, a mayor producción. Y en ese sentido las células también ligadas al narcotráfico también aumentan lo que es la producción y también el tráfico de drogas que transita por el territorio nacional. ¿Dato aproximado de cuánto? Podría estar incrementando, podemos decir, casi en un 8 o 10%. Pese a los golpes que las autoridades militares le dan al narcotráfico con el aseguramiento de grandes cantidades de manzanas, de cultivos de hoja de coca y marihuana en zonas de difícil acceso, estas redes al final siguen imponiendo su poder en el país. Si hasta en un contenedor que salió de Honduras le encontraron droga, no sé en qué otro puerto por allá, ¿verdad? Entonces hay que seguir dándole las herramientas a la policía militar y a nuestra Policía Nacional para seguir contrarrestando. La pobreza afecta a más del 70% de los más de 9 millones de hondureños. Esto es caldo de cultivo para los narcotraficantes que siembran la violencia en el país. Mientras tanto, un acto condenable sucedió este día. Un hombre de 46 años fue arrestado en San Pedro Sula por abusar sexualmente de su sobrina de apenas 5 años. De acuerdo al informe policial, la niña fue sometida varias veces por este sujeto. Así la Policía Nacional, a través de la Dirección para las Investigaciones, en un trabajo de manera coordinada en que se tenía acerca de una denuncia por cerca de un delito de violación en perjuicio de una niña de 5 años de edad, por lo que se le dio arresto a una persona de 46 años de edad, quien es originaria y residente de Zacapa, Santa Bárbara, a quien se le supone haber cometido lo que es el delito de violación especial agravada en perjuicio de su propia sobrina de 5 años de edad, por lo que el arresto se dio aquí en la colonia Lempira, corresponde a la ciudad de San Pedro Sula, pues ellos vivían solo con la abuela de la menor, el tío y otros familiares que se encontraban aquí en la casa. Es por ello de que esta persona pues había aprovechado de que la niña pues la llevaba a parte solitaria, en donde pues lastimosamente pues cometía lo que son estos abusos sexuales. Mientras tanto, el Ministerio Público amplió el requerimiento fiscal contra 7 mujeres integrantes de la pandilla 18 presuntas responsables de la muerte de 46 privadas de libertad que murieron tras una reyerta en la penitenciaría de Támara. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, amplió requerimiento fiscal contra 7 integrantes de la estructura criminal Pandilla 18, supuestas responsables del crimen de 46 mujeres asesinadas durante una reyerta en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, cuyas crímenes ocurrieron el 20 de junio del año anterior.
Las 7 pandilleras fueron identificadas como Kenia Patricia Salinas Rivera, también conocida como Flavia Marlene III, María del Carmen Contreras Castillo, Lourdes Eloísa Marroquín Almendares, María Cristina Calix Salinas, asimismo Ani Dayana Barahona Mejía y Dania Jacqueline Maradiaga Flores, todas en la actualidad recluidas en el PNFAS. El Ministerio Público las acusa por suponerlas responsables del delito de coautoras de los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de las 46 mujeres y otros derechos fundamentales. También por incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitido en perjuicio de la seguridad colectiva y el orden público. Recordar que el primer requerimiento fiscal fueron presentadas contra 9 privadas de libertad, todas ellas les dictaron auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva. Además, la trata de personas es una de las más graves violaciones a los derechos humanos, porque afecta la dignidad, el buen nombre y la honra de las personas víctimas de este delito que afecta en su mayoría a mujeres, niños y niñas. Ante esto, el CONADE ha alertado sobre los verdaderos rostros de las personas que se dedican a este delito. A veces puede ser que podemos ver en las redes sociales invitaciones de hombres muy atractivos, muy guapos, y las jóvenes le aceptan esta invitación. Los tratantes ahora incluso enamoran a sus víctimas, pueden llegar incluso a tener una relación y luego citan a las víctimas en algún lugar y es ahí cuando las captan. Y a veces también están llegando a los niños y niñas. Y hemos visto casos de niñas, por ejemplo, en la zona de Occidente, donde han dejado nota: me voy, mamá, porque conocí a alguien que me conoce y que me quiere mucho, y detrás de esa persona piensan que es otro niño, otro es un adulto. Y estos son delitos ya cibernéticos. Pero también los tratantes van identificando a las mujeres solas. Y ahora el resumen de las noticias internacionales. Hasta aquí con las informaciones. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana. Buenas noches.